de hoy. Don Marcos de Quinto, buenos días. Muy buenos días. ¿Puedo saludar? ¿Puede usted saludar? Pues un saludo a Sofía, que está yendo al colegio llevada por su madre. A estudiar, Sofía, y así no acabarás como Pachi López. Exacto. Puede usted saludar y puede usted felicitarme también. ¡Ay, es su cumpleaños! No, ganó ayer el Atleti. ¡Ay, Dios Don mío! Paco Santas, Hughes, ¿qué tal? Don Luis, encantado, ¿qué tal? ¿Vio usted el partido? No vio el partido. ¡Jolín! ¡Qué decepción! Es que yo soy agnóstico, en términos futboleros es que soy agnóstico. Lo escuché a través de los gritos de mi vecino culé. Y... también tiene un vecino culé como Carmen Sí, Carbonell. Sí, tú que todos tenemos un vecino Hay culé. un montón, Toca las narices. hay un montón de exiliados. Sí, de verdad. Bueno, yo no me explico cómo alguien puede seguir siendo del Barça, ese club separatista, pero ya cada cual, hay gente muy rara. Bueno, hay gente tan rara, que por ejemplo se reúne con el enviado, con el estratega de Obama, con David Axelrod, en audiencia privada, me refiero al Papa, a León XIV, y entonces se pone a criticar a Trump. Yo me gustaría saber qué se habló en esa audiencia privada. Y bueno, claro, por supuesto eso ha ocasionado un revuelo, el Papa criticando a Trump criticando al Papa, Meloni criticando a Trump criticando a Meloni, y ahora pues vemos a todos los anticristianos del mundo alabando al Papa, pero con una ferocidad digna de mejor causa. Y hoy el periódico El País se felicita de la actitud del pontífice y dice que ha logrado, y le aplaude por ello, ser ya el anti-Trump. Madre mía, si a mí me alabara el periódico El País, me lo haría mirar. Pero yo creo que el Papa lo hace muy a gusto. Marcos. Sí, bueno, esto sucede cuando... es que estaba yo pensando en estos momentos precisamente en la corona, en el rey. Es decir, cuando gente que nunca va a ir a misa se pone a alabar al Papa, pues yo al final es que no sé cuál es la estrategia que puede tener el Vaticano. Es decir, voy a ver cómo trato de agradar a aquellos que jamás se van a convertir y que jamás van a ser practicantes y que son absolutamente pues ateos, y me dedico a tratar de agradarlos y entre tanto pues lo único que voy a hacer, oye, pues es de alguna manera pues oye, pues despegarme un poco de aquellos que les doy por by granted, es que me iba a salir en inglés. Les doy por asegurados. Por asegurados. En mi favor. Entonces, pues lógicamente me parece a mí que es un poco extraño esto. Pero siempre sucede en términos de debilidad lo mismo. O sea, también estaba viendo yo la corona española, que está siempre tratando de agradar a la izquierda, que además es una izquierda republicana y antimonárquica, y dando siempre un poco pues de lado la espalda a aquellos que somos monárquicos y que la apoyamos. Luego, es esto que está siempre como este buenismo de moda, el decir, voy a ir siempre un poquito contra mi parroquia pues para parecer más bueno y más equidistante y más tal. La verdad es que todo esto es de una hipocresía absoluta, de una hipocresía, porque los que queremos la paz de verdad en el mundo, lo primero que queremos es erradicar cualquier tipo de régimen dictatorial y asesino como puede ser el de Irán. Y precisamente para garantizar esa paz, para no cerrar en falso el problema de Oriente Medio, oye, pues desgraciadamente lo que hay que hacer es seguir, aunque sea unos meses más, para poder dar carpetazo y finalmente tener una solución definitiva al tema de Oriente Medio. Ahora, un cierre en falso en estos momentos, que se retiren, muy bien, pues oye, pues fuera, nos vamos todos y tal, pues oiga, que sigan enriqueciendo uranio, que tienen misiles de largo alcance de 4.000 kilómetros, y entonces esa es la solución. ¿Esa es la solución que propone el Papa? Hombre, por favor. Y luego, por otro lado, es decir, hay un montón de guerras que se han hecho precisamente para obtener esa paz, y entonces este Papa, con ese razonamiento, ¿estaría criticando el desembarco en Normandía? Con ese mismo razonamiento, este Papa va a pedir perdón por las cruzadas, muchas de ellas que fueron fomentadas desde el propio Vaticano.
por ejemplo, Pues podría hacerlo. antes veía, no recuerdo qué seguidor en Twitter lo ponía, siglo XIII, el Papa llama a la cruzada contra la invasión almohade de España y además amenaza con la excomunión a los reyes católicos que no se sumaran a la cruzada. Entonces, por eso, yo además es que me pierdo en esto, porque, oye, a lo mejor lo ha hecho el Papa, no quiero, pero digo que a nivel mediático yo no he escuchado críticas del Papa a aquellos regímenes que están permitiendo la matanza de cristianos. En muchas partes, tanto en Asia como en África. No lo he escuchado. Pero es que lo de dar a Trump, pues bueno, es que es como el consenso mundial es darle a Trump. Te lo hace, le da tortas la izquierda, le da tortas la derecha y dices, oye, gracias a Dios a que este hombre espabilado ha llegado ahí, pues a mí me parece que, bueno, yo siempre digo que tendrían que canonizarlo en vida, porque ya mira que siempre se canoniza cuando alguien ha muerto, pero bueno, que habría que canonizarle, porque la verdad... Podrían canonizarle con carácter preventivo, igual que le dieron a Obama el Nobel de la Paz con carácter preventivo antes de haber gobernado. Pues muy interesante esto, tendremos que hablar con el cardenal Cobo, a ver si puede hacerlo llegar a la Santa Sede, pero digo, gracias a que está Trump, imagínate, este hombre llega, apenas no está 2 años todavía en el gobierno y lo primero que hace es que quita a Panamá de las garras chinas. Siguiente, Groenlandia, que tendría una población que cabe dentro del Bernabéu y sobrarían asientos, pues estaba Rusia tratando de generar ahí unos partidos independentistas y tal. Pues consigue blindar Groenlandia para que no se lo quede la gente de la ruta ártica de la seda. Luego, en vez de tanto discursito y tanto lamentamos profundamente, pues de repente ha pegado un viraje a Venezuela, haciendo esa extracción de Maduro. Y en estos momentos, pues oye, los barbudos de Sierra Maestra están poniendo sus barbas a remojar en Cuba. Entonces está haciendo más en 15 meses que todos los discursitos y todos los estamos profundamente preocupados de los dirigentes europeos y tal para solucionar temas del mundo. Y por otro lado, es que el otro día estaba, estaba yo en este medio, que es así un medio tan pequeñito, Antena 3 creo, ¿no? Que estaba en Espejo Público por la mañana y había una eminente persona que fue en su momento embajador en Estados Unidos y ministro por la UCD, diciendo, no, pero además es que el tema nuclear, si ellos están teniendo el uranio para utilización civil y tal, digo, pero ¿cómo pueden estar diciendo estas cosas? Creo que para utilización civil, usted lo sabe mejor que es ingeniero, no sé si el enriquecimiento es de un 4%, de un 5%, y con eso ya basta. Y parece ser que estos estaban en el 60% enriqueciendo uranio. Entonces dice, pero todas estas majaderías, o sea, lo que pasa es que como lo ha hecho Trump y no lo ha hecho esto Biden o no lo ha hecho Hillary Clinton si estuviera ahí, o Kamala Harris, pues entonces, oye, todo es malo. Tenemos que darle, gracias a Dios, a Trump por las cosas que está haciendo y que lo hace con un estilo de sobradito y que dice burradas, pero gracias a que dice burradas, estos terroristas lo entienden, porque si fuera fino y lo dijera en francés como Macron, a lo mejor nadie le hacía caso, pero bueno, es así. Bueno, gracias a su estilo y su contundencia está negociando Irán. Creo que hoy, no sé si lo ha retuiteado Trump, han sacado los tweets que hacía el Papa en su vida anterior, Robert Prevost. Era un anti-Trump, como conocemos tantos, ¿no? Y bueno, yo creo que lo normal es que un Papa hable en contra de la guerra, ¿no? Y ponga siempre la nota moral y el freno y tal, pero bueno, se notaba que se sumaba de un modo muy fácil al coro mundial global, nunca mejor dicho, contra Trump, que tiene, yo creo que la gran histeria ahora mismo es, o sea, no quieren que gane la guerra, no quieren que arregle Medio Oriente, no quieren que salga airoso. Yo me pregunto por qué, es decir, ¿por qué están tan nerviosos que lo han movilizado todo, incluso al Papa, para tratar de evitar que el régimen iraní caiga? Están todos con Irán, todos. Está todo el globalismo occidental, está China, por supuesto, le afecta de manera directa, y sus voces entre nosotros, que hay muchas, ¿no?
Y hay todo tipo de intereses y también llegando a un punto psicológico también de enconos personales, gente que ha apostado tanto en contra de Trump o conversos contra Trump que ya no pueden bajarse de la moto, pero es una si a Trump le sale la jugada, arregla una parte del mundo que nadie pensaba que tuviera arreglo. Y lo que está haciendo pues es asegurar puntos axiales del comercio, volviendo a revitalizar, digamos, el dominio marítimo, ¿no? Esto de los imperios anglosajones, ¿no? Y bueno, la cuestión con el Papa, hombre, no hay que olvidar que Trump, el Papa es norteamericano, ¿no? Y que conocen muy bien al Papa y cuáles son sus inclinaciones y sus amistades y sus... Y ahí está por un lado la cuestión de la guerra, decía hoy Trump, que alguien le diga al Papa, por favor, que este régimen ha matado a tanta gente y tal y cual. Quizás exageraba las cifras de asesinatos, pero dice, bueno, que alguien le diga con quién estamos hablando. Pero también está la cuestión de la inmigración, que eso nos afecta a nosotros. Y esto ligaría un poco con la reacción de nuestra Iglesia, con las próximas visitas del Papa a Lampedusa, a Tenerife, para bendecir la inmigración masiva. Y le ha dicho hoy Tom Homan, creo que se llama, el que llaman zar de la frontera en Estados Unidos, dice, yo soy católico, pero le tengo que decir al Papa, hace una cosa curiosa, porque no le ha venido a decir, oiga, no, usted dedíquese a la cuestión espiritual, deje la cuestión política. No, directamente, de un modo cariñoso, le va a decir que son ignorantes. Dice, si usted hubiera visto 15 muertos en una trasera de un autobús o niñas violadas por inmigrantes, seguro que entendería que esto es un crimen con víctimas reales, ¿no? Y entonces el discurso, y es otra forma de atacar el discurso de excesivamente naif y abstracto del Papa en una cuestión como la inmigración, que ya hemos... O sea, no se puede hablar de la inmigración en 2026 como se hablaba en 1985, por ejemplo, porque hemos tenido los efectos de la... Y hablan igual, hablan de la misma manera, ¿no? Como una especie de lugar común moral. Y bueno, y me voy callando. La cuestión de... Nos llega a España, cómo ha sido la reacción de los obispos, un cardenal, etcétera, con Trump en España. ¿No? Había alguien que ha sugerido que estaba endemoniado, ¿no? Ya me hubiera a mí gustado, como decía alguien, ¿no? Esos cojones en Despeñaperros, ¿no? Decía al tren, ¿no? Se han callado aquí, se han comido lo que se han comido, es decir, todo. Y es muy fácil ir a por Trump, que eso es lo que decía don Marcos, no es el consenso mundial. Ahora mismo, para mí, el globalismo está desatado, y el globalismo hay que meter a China, que es la parte beneficiada del globalismo de las últimas décadas en cuanto a comercio, en cuanto a industria, desatado contra Trump, desatado, y contra todo lo que viene detrás, ¿no? Sí, yo creo que todo el mundo está contra la guerra, todo el mundo está contra la violencia. El problema está en que cuando alguien se manifiesta solo ante un hecho concreto y no con todos los hechos. Entonces, lógicamente, eso es tomar partido. Porque yo estoy contra la guerra, pero es que cuando me manifiesto contra la guerra en Gaza o cuando me manifiesto con la guerra de Irán, entonces ya cuando te vas a ese tema en concreto, de alguna manera estás tomando partido. Y es ese consenso opinativo que lo hace todo fácil. Y entonces, pues bueno, pues cuando el Papa cae en lugares comunes y en el tema fácil, es donde yo creo que no hace un favor en absoluto a la Iglesia. Hay un tema, yo como a mí me gusta ir contracorriente, en España siempre todos hemos sido entrenadores de la selección, seleccionadores nacionales. ¿Y por qué no ponen a este? ¿Por qué no ponen al otro? Todo el mundo opina. Y con el tema este de Trump, pues también todo el mundo opina y hay también un consenso. Es un chalado que tiene el pelo naranja. Bueno, yo cada vez que va pasando el tiempo me descubro, digo, bueno, es que este hombre y su equipo es que son geniales. Geniales. A mí el tema de la operación del Estrecho de Hormuz me parece de lo más brillante que pueda haber sucedido. Es decir, este hombre dice perfecto al bloqueo, pero el bloqueo cuando lo ejerce Irán es para bloquear lo que Irán no quiere, pero sí dejar que los petroleros que van a China pasen por ahí. Bueno, pues si él hace un bloqueo, yo lo hago un poquito más fuera, pero con eso consigo ahora bloquear yo también. Y entonces si desbloqueas tú, desbloqueo yo. O sea, es
brillante, brillante. ¿Para qué trata con eso? Pues de conseguir que China se empiece a poner nerviosa y que le diga a Irán, desbloquea, porque si no me bloquean a mí los Estados Unidos aquí. Es decir, todas las jugadas, una tras otra de las que estaban haciendo, son absolutamente brillantes. Y bueno, uno de los problemas que yo supongo que se deben de encontrar es con el tema de negociar. ¿Os acordáis que al principio se decía que había como 4, decía Estados Unidos, que estaban negociando en Riad, que estaban negociando en Pakistán, estaban negociando también en, no sé si, o la vía Turquía, la vía turca y tal? Y yo siempre he pensado que estaban negociando en estos sitios porque están negociando con distinta gente de Irán, porque a lo mejor se les ha ido la mano y se han cargado a 250 de la cúpula iraní y entonces no saben en estos momentos realmente quién está defendiendo internamente qué posiciones, aunque yo creo que a nivel de inteligencia, pues bueno, Estados Unidos está dando una soberana lección. Otro de los temas que también yo creo que comentaba el otro día, no me acuerdo dónde, es que yo creo que lo que está haciendo Estados Unidos, o sea, la demostración que está haciendo Estados Unidos de sus capacidades militares, y militares me refiero a nivel de información y a nivel tecnológico, están dejando boquiabierto al mundo. Y yo creo que eso lo están haciendo no para asustar a Venezuela ni a Irán, sino simplemente para que gente en Rusia en estos momentos o en China estén con la boca abierta diciendo, pero ¿cómo narices lo han hecho? ¿Cómo hicieron la extracción de Maduro tan limpiamente? A nivel de inteligencia, que sabían en todo momento lo que sucedía ahí, y lo mismo a nivel tecnológico, porque de alguna manera cogieron y eliminaron todas las comunicaciones. No sé cómo lo hicieron, pero cortaron todas las comunicaciones. Y en el caso de Irán, lo mismo, la información que tenían para cargarse a los 250 en distintos momentos y que desaparecieran. Y aún más, la operación que hicieron de rescate del piloto. Entonces, cuando tú estás viendo este tipo de cosas, te tienes que quedar como diciendo, Dios mío. A mí lo que me gusta es lo que cuando entran luego los periodistas a preguntar, bueno, ¿y esto cómo lo hicieron y tal? Y Trump se descojona de ellos. Porque coge, no, porque no sé qué, dicen que usted utilizó un arma para inmovilizar a la Guardia Presidencial de Maduro. Dice, sí, se llama el descombobulador. Y todo el mundo, descombobulador. Luego dicen, no, ¿y el piloto cómo le han rescatado? Dicen, con un detector cuántico de latidos. se parte en la caja. Sí. Es que tiene un sentido del humor espectacular, porque Reagan hacía chistes muy buenos y tenía una cierta, pero este hombre tiene un humor. Yo estoy fascinado, lo confieso, por la personalidad de Trump desde 2015 y me sigue fascinando. Y lo que me asombra es que digan, por ejemplo, uno de los lugares aquí ya pues ha entrado sin un plan, no tiene un plan. Bueno, que no tiene un plan. Es asombroso. Y luego cuando dicen, el otro día lo decía un periodista muy conocido, decía, ha quedado como un subnormal, Trump. ¿Cómo que como un subnormal? Con Trump pasa una cosa. Trump es un hombre que ha triunfado en lo inmobiliario, en Manhattan, que tiene mérito, pero bueno, puedes decir, hay una cuanta, o sea, hay cierta gente lo ha hecho también, hay bastante gente que lo ha hecho. Luego triunfó en los medios de comunicación de un modo extraordinario, con el modelo el género del reality, ¿no? Ya una innovación televisiva, generó una marca sobre sí mismo, que eso, pues bueno, los que sepan de esta cuestión nos lo podrían desarrollar. Eso no era fácil en esa época, él es un pionero en eso, pero es que luego encima triunfa políticamente. Sí. Hay un artículo que creo que eso no lo ha hecho nadie, en tres sectores tan distintos, ¿no? Hay un artículo de un norteamericano que creo que además nos ha pasado Mario Noya, muy interesante, porque más o menos lo que viene a decir este hombre en ese artículo es que la mayor parte de gente y de dirigentes mundiales, o sea, lo que quieren es que pierda Irán y que se acabe el régimen de Irán. Pero lo que no quieren es que sea Trump el que lo consiga. Y es cierto, o sea, yo creo que ese es el problema que hay. O sea, lo que no quieren es que Trump se apunte un tanto, que Trump dentro de un año se puede decir, no, es que Trump tenía razón e hizo bien en hacer esto. Entonces, claro, ellos sí quieren que se acabe el régimen de Irán, pero que no lo acabe él. Por ejemplo, en España. El otro día, doña Cayetana Álvarez de Toledo dijo que Orbán era Sánchez era el Orbán del sur. Y creo que Feijóo lo repitió ayer, me parece. Cuando has estado durante una década mandando unos mensajes de que el norte es el sur es el norte, de que vale lo mismo una cosa que la otra,
o diciendo que Trump es un subnormal o que Trump es igual que Sánchez, claro, se cae el castillo entero y la reputación de los medios y de mucha gente si Trump resulta ser un político histórico. Entonces no lo pueden permitir. Y con él no solo la reputación de Trump, es un conjunto de políticas y partidos que ellos asocian a la figura de Trump, con lo cual pues bueno, van a negar lo evidente. De hecho, creo que sube el Standard & Poor's y no lo dicen. Sí. Baja el petróleo y no lo cuentan. Entonces, o te dicen que la guerra la gana Irán. Claro, pero eso para mí es que es absolutamente decepcionante el Partido Popular, porque yo entiendo que el Partido Socialista y que la izquierda pues que hagan todo este tipo de campañas, pero ofrecen una posibilidad de desmarque al Partido Popular inigualable. Es decir, oye, yo me quiero colocar al lado de Estados Unidos o al lado de Israel, me quiero colocar tal, pero es que resulta que no se colocan a ese lado y entonces contribuyen a ese consenso gratuitamente, que a ellos tampoco les beneficia de nada, porque lo único que hacen es que sean indistinguibles dentro de lo que es esto de política internacional con el partido socialista. Lo mismo que hacían con Vox. Vox es malo, lo decían los socialistas, que pactaban con Bildu y pactaban con la extrema izquierda y tal, y va el PP y dice, pues sí, Vox es malo. Y ahora lo mismo, nosotros dicen, no, es que Trump es tal, y juegan ese mismo juego. Y es un juego muy potente, porque cuando tú tienes en un país que sistemáticamente y machaconamente la prensa socialista de izquierdas y la prensa socialista de derechas, los medios socialistas de derechas, continuamente contribuyen a crear la misma imagen, pues te encuentras que aquí, antes de las elecciones, cuando Trump ganó, que la gente pensaba aquí que Trump era un imbécil y que Kamala Harris pues era para el premio Nobel de Química o de Astrofísica. Y cuando tú escuchas, porque yo escuchaba en Estados Unidos las declaraciones de Kamala Harris y tal, dice, pero si esta señora está al nivel de Yolanda Díaz. Sí, no sabía ni lo que es la inflación, no, pero de verdad, o sea, bueno, jugaba en esa liga, la de Yolanda. Y los periodistas españoles y occidentales en general que nos estuvieron argumentando por activa y por pasiva que Biden estaba en pleno uso de sus facultades mentales, ese Biden que ayer en un acto en no sé dónde coge y se dirige a un negro random y le dice, ¿qué haces, Obama? Y le dice... Vaya, no, pues, pero pues aquí hubo periodistas diciendo que por supuesto que estaba en pleno uso de sus facultades mentales, cuando todos veíamos que era un señor que el pobre ya tenía demasiados años y la cabeza se le estaba yendo. Pero claro, es que es muy fuerte toda la mediática socialista de izquierdas y la mediática socialista de derechas, porque es muy fuerte, entonces es muy complicado, lógicamente, que un español pues piense que Donald Trump está chalado, pero de verdad yo creo que medios como en la casa en la que estamos en la actualidad, podría ser muy bueno hacer un recopilatorio de las declaraciones de Kamala Harris, de las cosas y las entrevistas que ha hecho, que son una locura, y hacer un programa de risa, porque si la gente lo viera, pues oye, pues un programa de humor saldría maravilloso, o sea, casi una competición diciendo, mira, Yolanda Díaz y Kamala Harris. Pero como la gente no ha visto esto y que la gente, muchos no hablan inglés, pues de repente si eso no lo estás colocando, pues estás dando una imagen absolutamente distorsionada de lo que es la realidad. Y bueno, yo creo que lo que hay que decir a la gente, oye, que es muy bruto en sus formas Trump, perfecto. Si un día Trump te invita a tomar una cerveza, dile no, porque eres una persona gañán y desagradable, y te la tomas la cerveza con Macron, que es muy fino. Pero para dirigir un país, fuera Macron y que venga Trump, que defiende los intereses de sus ciudadanos. Punto. Hacemos una pausa publicitaria y nos vamos... Punto. Efectivamente, es la palabra la clave. Y nos vamos a las noticias de las 8, aunque... Bueno, no lo contaré. Era un chiste que acaba de publicar de Babylon Bee, pero ya me he metido demasiado con el Papa. Pausa publicitaria. Bueno, después de la sesión lúdico-sexual de anteayer con la exmujer de Koldo diciéndonos cómo llamaba con pues un claro lenguaje versallesco a la exmujer de Ábalos y esas cosas y a otras chicas conocidas de Koldo,
Después de esa exhibición de cutrerío patrio, ayer fue la exhibición del otro aspecto del cutrerío patrio, con una serie de altos cargos desfilando por el Tribunal Supremo para contar cosas como, por ejemplo, para confirmar ante el tribunal cosas que ya sabíamos, como por ejemplo que se hace en el Ministerio de Transportes un contrato de compra de 4 millones de mascarillas a la trama corrupta de Sánchez, y entonces llega Koldo García, es decir, que no era nadie, era la mano derecha de, y dice, no, 4 millones no, 8, y modifican el contrato en cuestión de 30 minutos. Y mientras tanto la gente muriendo en sus casas, la gente encerrada en sus casas, la gente sin poder enterrar a su padre muerto, y estos clink, 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 facturando. ¿Cuánto dinero robaron a costa de la pandemia? Pues no lo sé, y espero no saberlo nunca, porque creo que no me recuperaría del susto. En fin, ¿qué les parece a ustedes cómo va lo del Tribunal Supremo? Bueno, yo primero me alegro ya que vayamos dejando atrás el tema de las yesicas y este tipo de cosas, porque ese morbo distrae demasiado y ese no es el caso. Lo que no se está juzgando es la moralidad y de Ábalos, y por supuesto es peccata minuta lo que podría ser el sueldo de estas señoritas en esas empresas. No le resto importancia, pero nos está desviando de los millones y millones de mascarillas que realmente lo que se está juzgando. En un principio, la semana pasada, como todo el foco de todos los programas, incluso los de salseo y los políticos, estaba basado en estas señoritas, a mí me estaba dando miedo para que acabara este caso como ha estado acabando lo de la Dana, con Mazón y el Ventorro, que es lo menos importante de todo el tema de la Dana, es lo que pasa en el Ventorro, sino lo importante es quiénes tienen responsabilidad y qué cosas no se hicieron. Y ahora, afortunadamente, pues veo que el tema se está pues ya entrando en lo importante. Cosas que no me explico es que primero que sea este juicio, porque la justicia es pública y bueno, todo el juicio contra los independentistas y contra el golpe de Estado fue público, se retransmitió en televisión y que en este caso pues se haya decidido que esto no se va a retransmitir. A mí eso me parece escandaloso. Yo he hecho una propuesta al Consejo General del Poder Judicial, que es por lo menos que lo saquen a subasta entre las televisiones genéricas, porque se podrían llevar una pasta. Porque si dices, oye, bueno, a ver que empiecen a pujar para poner dinero para hacer esta retransmisión, y la televisión que pague más se lleva a la retransmisión, y eso podría ayudar a mejorar la justicia, que está muy precaria de fondos, y por otro lado barrería en audiencia. Claro, lo que pasa es que haría competencia desleal contra muchas productoras que se están llevando la pasta gansa vendiendo en las televisiones. En fin, otro tema que a mí me lo de Francina Armengol y lo de Víctor Ángel Torres y tal, que hayan declarado por escrito, en vez de haber declarado frente al tribunal, el que se les pueda haber visto los gestos, su reacción, que se les pudiera haber hecho repreguntas y tal, pues también me parece tremendo, porque lo de Francina Armengol, de pagar lo que pagó por todas esas mascarillas, sabiendo que son inservibles y tal, pues me parece de una desvergüenza absoluta, y deja lo de Jessica y lo de la Moldes y tal absolutamente en nada. Eso sí que son las grandes responsabilidades, pero parece que en España pues hoy hay castas, y si perteneces a la casta política y aún más a la casta política socialista, pues gozas de unos privilegios que la gente de a pie normal pues no goza, y eso me parece también absolutamente infumable. Sí, es verdad que es bueno que vaya pasando toda cuestión costumbrista de las sobrinas, ¿no?, de Ábalos, porque Ábalos tiene algo que es más torrente que torrente, ¿no? Tiene algo magnético este hombre, las fotos y tal, que hace que se vaya la atención al chismorreo, ¿no? A mí lo que me parece de la cuestión me intriga mucho la figura de Koldo. Siempre he pensado que era un doble agente. Yo también. A ver, me parece un tipo especialmente irritante, que le hacía las fotos al otro cuando dormía y tal.
Pero lo que me parece, siempre se dice que los partidos se ascienden mediante el servilismo, de que son maquinarias de aparatxís, de que son mecanismos, engranajes de largos procesos de sumisión personal y de... A veces como si eso fuera malo también, porque yo últimamente estamos viendo cómo es peor la gente que se está fuera del partido que la que está en el partido. Pero siempre tiene muy mala fama la política, ¿no? Pero piensas, ¿este Koldo cómo llegó ahí? ¿Cómo llegó a tener la capacidad de decir, sube, baja, contrata, no contrato? Porque realmente tampoco había muchos trienios de vida de partido, ¿no? Era un personaje demasiado periférico. A veces cuando observas el PSOE, yo me acuerdo de los días en frente a Ferraz, había una sensación de que estás como atrapando un humo, ¿no? ¿Qué es el PSOE? ¿Qué es el PSOE, ¿no? Sí, no, yo tengo una hipótesis respecto. Es decir, es que Koldo no necesitaba ser nada dentro del PSOE. El PP, creo que esto son palabras suyas, don Luis, el PP se corrompe, pero el PSOE viene corrompido. Entonces, el Koldo estaba en Navarra ya metido con Cerdán y con los temas de corrupción de allí a menor escala. Y estaba ahí, no necesita tener cargos dentro del PSOE, pero que es simplemente un hacedor, el que hace Luca en El Padrino, el que va resolviendo las cosas y que... Luca Brasi. Sí. Y entonces, oye, pues es un hombre supuestamente leal y que hace los trabajos sucios de llevar la bolsa aquí, de llevar lo otro acá y ese... Custodiar los avales de las primarias de Sánchez. Exactamente. Entonces, pues eso era su trabajo. Cerdán es el que está con Sánchez, con Pedro Sánchez, y Koldo está en ese trío, es Sánchez, Cerdán y Koldo. Cuando llegan al poder, ellos necesitan una persona un poquito más articulada, porque Cerdán no es nada articulado, no lo pueden poner de ministro y a Koldo tampoco. Ellos tienen su trabajo dentro de lo que es ese operativo que no tiene que, o sea, que no es Partido Socialista, utilizan el Partido Socialista, que es el embrión de la mafia. Y entonces cogen a una persona que es más articulada, que de hecho es el que lleva la moción de censura y el que lleva todo el debate, que es este profesor de gimnasia, Ábalos. Y lo meten. Pero Ábalos dentro de esa estructura está por debajo de lo que es Cerdán y Koldo, que son el embrión, pongamos, que surge de Servinavar y que surge de Acciona y de toda la parte de Navarra. Y este nuevo, que es el rookie, que es Ábalos, oye, pues lo colocan de ministro porque es un poquito más visible y tiene a lo mejor un poquito más de nivel que Cerdán y tal, de cara de puertas afuera. Y le colocan a Koldo para que lo vigile, porque como es el nuevo, Ábalos, Koldo, vete ahí y vigílale, no sea que vaya. Y al final, yo creo que Ábalos se hace muy amigo de Koldo porque tienen aficiones comunes respecto a los temas sexuales. Y entonces se hacen muy amigos los dos y llega un momento en que tienen la tentación de hacer las cosas por su cuenta o de no llevar las cuentas adecuadamente, que es cuando Cerdán los llama al orden y le dice, ¿pero qué queréis? ¿Ir por libre y tal? Y es cuando viene ahí un poco de desencuentro. Pero Ábalos, por decirlo así, es el nuevo que está a prueba y Koldo lo está más o menos vigilando y le sirve un poco de parapeto. Yo tengo más o menos esta estructura de lo que era, pero estos han venido ahí a robar simplemente. Y entonces tienen dos cosas. Primero, no les da tiempo para hacer el trabajo corriente, porque entre que están robando y están con las señoritas y tal y cual, pues imagínate qué ordinaria es eso de ocuparse de los mantenimientos y todas esas chorradas, porque ellos están muy ocupados con otras cosas. Y luego también Sánchez está muy ocupado con recomendar libros y discos y cosas y hacer sus TikToks. Entonces, robar y cambiar la estructura de este país, asaltar las instituciones para lograr también la impunidad. Es decir, nosotros vamos a robar, pero también vamos a protegernos, vamos a crear cierta impunidad, tenemos para ello que coger la fiscalía, tenemos que untar a los medios para que lo que salga pues lo acallen y todo ese tipo de cosas y se lo van preparando. Pero ya te digo que Koldo estaba desde el inicio y no necesita estar dentro de la estructura del Partido Socialista, porque está dentro de la estructura de la mafia.
que es más importante. Que eran Cerdán y Sánchez. Que le da más flexibilidad, ni siquiera tener ningún cargo. Pero eso tenía algún consejo y alguna cosa que recibía dinero de un lado y otro. Pero oye, está mucho más libre. Pero dentro de la mafia sí tenía estructura. Ahora dices, ¿qué pintan? Porque los cargos de ministro y tal y cual son accesorios. O sea, lo importante es la estructura de la mafia. Y dentro de la estructura de la mafia es lo importante, los cargos, los cargos. No hay que olvidar que Cerdán es el que negocia o se hace la foto con Puigdemont. Y alguna de esas negociaciones iniciales del PSOE cuando... Entonces... porque su labor es de fontanero, no de cara al público. Cerdán muy pocas veces tiene intervenciones públicas, ni tiene entrevistas, ni nada. No es Einstein, precisamente. Exacto. Perdón, no es Demóstenes. Porque ahí él no puede vender, no tiene esa capacidad de venta, pero sí para irse a Waterloo o para irse a Suiza y estar hablando, o para estar hablando con los de Bildu, por supuesto. ¿Cuánto quiere? Que el acuerdo de Navarra y todo eso está hecho también con Cerdán y con los etarras, o sea... Pero para eso sí, pero no para de cara al público, ni para hablar a los medios, ni para hablar en el Congreso. Ahí lo tenían bien calladito. Es eso, cómo una estructura tan escasa de gente y de capacidades, porque Pedro Sánchez tenía su trayectoria, Cerdán tampoco era nadie. Se hace con el partido. Pero fíjate, pero Hughes, muy fácil, porque Sánchez es un tío, bueno, no es tampoco excesivamente inteligente, no es tampoco un estratega político, o sea, no es Winston Churchill. Sánchez es un tío muy limitadito, además es un tío muy cobarde, pero él está convencido de una cosa: yo no tengo escrúpulos, puedo hacer lo que quiera, y España es un país donde al que no le compras se acojona. Entonces, entre los acojonados que no se atreven a plantar cara al poder y los que les untas directamente, dice, voy a hacer lo que me dé la gana. Y es lo que ha hecho. Pues eso que pasa, Hughes, nos distrae mucho los cargos institucionales. Porque tenemos la tendencia a pensar que la estructura son los cargos institucionales. Y eso es falso. Hay una estructura de mafia aquí. Hay un número 1, hay un número 2 que era Cerdán, hay un número 3 que es Coldo, que es el asistente de Cerdán, está un Ábalos y tal. Y eso es la estructura que manda. Y Sánchez puede decir, Ángel Víctor Torres, tú eres presidente de Canarias, ahora tú eres ministro. O Francina Armengol, tú eres de tal, ahora te llevo de presidenta del Congreso. La gente se cree que como es presidenta del Congreso es el número 3 del Estado. Está el rey, el presidente del gobierno, la presidenta del Congreso. Sí, pero que no es nada, eso lo han nombrado. La estructura es la de la mafia y a ella la cambia además, mañana y tal. Entonces, los cargos públicos por eso se someten a la estructura de la mafia. Por eso manda Coldo sobre la presidenta del Congreso, sobre el presidente de una comunidad, porque lo que importa es esa estructura jerárquica de la mafia que nombra y desnombra cargos políticos los que quiere. Y cuando esa mafia toma el poder en España, ¿qué es lo que hace? Pues como cuando una mafia toma el poder en la esquina de las calles 26 y la avenida 12 de Nueva York. Dice, a ver, he tomado el poder en este pequeño barrio. ¿Qué hacemos? Pues lo primero, hablar con el que tiene el poder en todo lo que abarca ese barrio, es decir, hablar con el superior, con el capo, y decirle, oye, aquí, don lo que sea, que ya sabe usted, por supuesto, estoy a su disposición para usted lo que usted quiera. ¿A quién recibe Sánchez nada más llegar a este barrio español? Recibe a un tío que se llama Soros. Sí, sí. Y por supuesto se pone a la disposición de las autoridades europeas. Oye, que soy el mayordomo, aquí yo me encargo de la mafia en este barrio, pero que por supuesto bajo vuestra... Pero todos los cargos institucionales que se han nombrado se ha dedo por Sánchez. Entonces, y reportan a Sánchez y a la mafia de Sánchez. Por eso muchas veces uno dice, pero ¿cómo el fiscal general del Estado puede hacer eso servilismo? Se acercaba a Sánchez, hay fotografías viéndole ahí con Cerdán y tal, como arrodillándose. Pero si es un fiscal general del Estado y este es un electricista de mantenimiento. Porque quien manda es la mafia y los otros son gente puestas que si no obedecen mañana se los quitan. ¿Y cómo los compran? O con dinero o porque los tendrán chantajeados algunos de ellos. Punto. Es verdad que Cerdán aparece en las negociaciones del Frente Nacional, digamos, del Frente Español, con la ETA y con Puigdemont, y el otro aparece con Venezuela.
con el momento del sí de las maletas y tal, que es una de las extensiones internacionales del régimen este, ¿no? Sí, bueno, lo que tenía, yo creo, tan Zapatero y que tenía como Orodo y que tenían tal en Venezuela, llegó un momento en que yo creo que ellos, que tenían ya el negocio aparte, y yo creo que Acento también un negocio aparte, y dice, oye, pues bueno, vamos a ver con estos si cooperamos con ellos y tal. Les ha salido mal el tiro porque, lógicamente, estos gañanes son como caballo en cacharrería, y con lo bien montadito que tenían todo y con cierta discreción, pues al final se juntan con estos y el negocio se lo han reventado, porque con tantas pilinguis y con tantas cosas y apartamentos y tal, pues bueno, lo que hay que hacer cuando uno está en la mafia es cierta discreción. Pero Marco, es que lo que hablábamos, yo te reconozco que no sé mucho del caso, he leído pues como todo el mundo, parte de un poquito, no me leí todo el sumario, lo que salió. Este Koldo tenía la medalla de la Guardia Civil. Sí. Y Aldama también tenía una condecoración, ¿no? Es que dice, lo que es la ley de hierro, los que mandan el partido, que son una mafia del que caben en un coche, que dan el golpe en las primarias, joder, que está metido un tío que probablemente reporta. Entonces al final coges tú un interesante bucle. Por ahí Deep alguna State. foto interesante viendo a Aldama con algún tío que al parecer era de la CIA y tal. Tiene alguna foto cazando. Cazando, lo lleva a cazar. Es que estas cosas de los servicios secretos son muy complicadas, ¿no? Que decía la mujer de un expresidente de gobierno español. Sí, no, la verdad es que, pero es curioso que Koldo al final dice, y con lo que hace ahí este personaje tan de sainete, tan raro, tan extraño, coño, pero es que él es el que tenía la medalla de la Guardia Civil, el que hacía las fotos, el que iba tomando fotos de todos estos mientras pasaban las cosas, ¿no? Pues ahora tenemos al jefe de nuestra mafia local, al jefe del barrio de aquí, al que me pone a los tíos a distribuir la mercancía a los yonkis y eso. Tenemos que se encuentra con que le van a desahuciar del barrio. En 2027 se le acaba el contrato. No puede prolongarlo, hay una serie de acuerdos legales que impiden que siga siendo el jefe de la mafia en el barrio, y entonces se va a buscar a otro protector, otro capo, y ahora está en China, hablando con Xi Jinping. Y hoy informan los periódicos chinos de que Sánchez se ha mostrado de acuerdo con el principio de una sola China, es decir, que China tiene derecho a reintegrar Taiwán a su dominio, de nuevo haciendo movimientos de política exterior totalmente al margen de la Unión Europea, que la Unión Europea tiene otra política distinta, tiene una política que la llaman, dicen, nosotros no aceptamos el principio de una sola China, de China, lo que tenemos es una política de una sola China que consiste en que solo reconocemos formalmente al gobierno chino, pero mantenemos relaciones comerciales con Taiwán y, por supuesto, no apoyamos que se reintegre Taiwán a China. Sí, mira, esto a mí me parece gravísimo. Estamos llegando a una situación de extrema gravedad para España. Esto es un golpe de Estado absolutamente en toda regla. La política exterior debería de ser una política de Estado, debería ser una política consensuada con todos los partidos, incluido con la oposición, para evitar volatilidades, para evitar que según haya cada 4 años determinados cambios, haya virajes dentro de esa política. Pues nos encontramos que de una manera discrecional y personalísima, Sánchez lleva la política exterior según le place a él, sin tener en cuenta ni el Consejo de Estado, sin tener en cuenta sus repercusiones para el país. Y el hecho de rechazar y enfrentarse con Estados Unidos y con Israel, y ahora echarse en los brazos de China y hacer declaraciones como esta que pone en riesgo a Taiwán, es de verdad de una osadía extrema, porque esto puede llevar realmente a grandísimas implicaciones para España. Vamos a ver, ¿cómo le van a invitar a Sánchez a una reunión de la OTAN? ¿Cómo le van a invitar a Sánchez dentro de la Unión Europea para determinadas decisiones si resulta que está haciendo esta demostración pública de acercamiento al régimen de China? ¿Quién sabe si le está pasando información absoluta sobre las cosas que se dirimen en la OTAN? Entonces, lógicamente, está logrando que se aísle a España, pero por una decisión personalísima de él. ¿Y qué está pasando en China? Porque en China hay muchos socialistas que llevan ya tiempo allí, hay algunos viviendo allí. Y
lo curioso es que, como se les acaba el chollo de Venezuela, que Venezuela para ellos ha sido el lugar donde blanquear el dinero, que luego lo depositan en República Dominicana, posiblemente estén migrando muchos de sus chanchullos y chiringuitos a China. Y posiblemente estén tratando de que China sea, en el futuro, pues posiblemente el sitio donde hagan las operaciones que antes hacían en Venezuela. Esta gente no tiene moral ni ética, y yo te diría que Sánchez ni ideología, porque hasta hace apenas año y medio, creo, hablábamos, o él aspiraba que podría ser además el jefe de la OTAN. Se postulaba para jefe de la OTAN, o hace 2 años. Pero si hace 2 años te postulabas de jefe de la OTAN, al final la has fastidiado y por supuesto nunca lo vas a ser, pues le da igual. Oye, pues entonces, si no es jefe de la OTAN, jefe de la Internacional Socialista. Y si no, pues jefe del Grupo de Puebla, porque lo que le importa es el tener poder y tener acceso para su negocio y para el negocio y si no, que tiene eunuco en China, le da igual. Efectivamente, independientemente de lo que eso suponga de destrozo para España, porque eso supone un destrozo para España importante. Y este hombre hay que ponerle ya un freno, porque entre que se está cargando la separación de poderes, bueno, no se está cargando la separación de poderes, los está uniendo. Los está uniendo porque está haciendo que el legislativo se subordine al ejecutivo y el judicial se subordine al ejecutivo. Y los del judicial que no se quieran subordinar al ejecutivo, oye, pues los va a atacar y los va a ir arrinconando. Entonces todo esto está pasando delante de nuestras narices y encima nos están robando. Entonces, bueno, el pueblo español es que tiene demasiada prudencia. Y es que ya tenía maneras, porque antes de llegar a la jefatura, a la Secretaría General del Partido Socialista, ya los procedimientos de esta gente son muy sospechosos, porque con el tema de las saunas, cuando su suegro le pide, creo que era a Miguel Sebastián, que le hagan el doctorado, que le hagan la tesis, y Miguel Sebastián coge a Ochoa, creo que se llama Ochoa, que ahora le han nombrado consejero de una, no sé si de Telefónica y tal, de Movistar, pues ¿por qué tenía la relación Miguel Sebastián, el que hizo ese debate con Ruiz Gallardón para la Comunidad de Madrid, le sacó una foto de una señora? Lo digo porque quien a hierro mata, hierro muere, y Miguel Sebastián utilizó una foto de una supuesta amante de Gallardón y se la sacó en televisión en directo mientras estaban en ese debate. Pues ¿por qué tendría esa relación Miguel Sebastián con el suegro de Sánchez? ¿Por las saunas? ¿Se lo pidió como favor o le aconsejó que ayudara a su yerno porque tendría información de Miguel Sebastián en las saunas? No lo sé, pero con lo que han hecho al inicio, antes de tener el poder que actualmente tienen, o por qué Bono en un determinado momento deja de apoyar a Susana Díaz y da un viraje de 180 grados para apoyar a esta persona, a Sánchez. Si eso lo hacían con información de las saunas, imagínate ahora que tienen el CNI y tienen toda la información, lo que no podrán estar haciendo con ello. Y entonces, claro, vives en un mundo que o eres de la mafia o estás chantajeado por la mafia, y España necesita de verdad echarse un poquito de zotal, sacarse todo el parásito que tenemos y a ver si podemos resurgir, porque estamos perdiendo todo el avance que podría haber hecho este país en los últimos años y que llevamos ya casi una década perdida. Nos han pasado Irlanda, nos ha pasado Polonia en Producto Interior Bruto y es una lástima. No, y aparte que eso no son palabras, palabrería políticas, que eso se ve en los salarios. Tenemos el salario nominal de hace décadas. Sánchez empezó su carrera con Westendorp, con la OTAN, con Estados Unidos, las visitas a Nueva York. Era como un apéndice del Partido Demócrata, como un agente del globalismo, las visitas a los grandes financieros allí. Y ahora pues está en una situación de gamberrismo, de una neutralidad, pero tendente ya pues abiertamente a lo multipolar. Y claro, cuando tú estás en una... hay mucha gente, bueno... esto aparte Sánchez conoce bien al español, ¿no? Y el antiamericanismo, también el antisemitismo lo ha pulsado muy bien. Pero es que esto lo ha hecho sin ningún debate.
Y aparte lo hace contra los vínculos que se deben en una asociación, en una organización en la que forma parte España. Y ha pegado un viraje en la que ahora mismo parece un proxy iraní. Y si tuviéramos que dibujar un eje desde Venezuela, Cuba, Venezuela, Irán, China, ¿quién tenemos en medio? Es como una base, ¿no? Es una base intelectual y política, hasta la base de Morón y tal, y la base intelectual y política de España se está convirtiendo en parte del eje que están desmantelando a los Estados Unidos en una asociación con Israel que dice mucho del futuro. Estados Unidos está buscando asociaciones en todo, romper también el multilateralismo por asociaciones bilaterales. Y en este momento España tendría una oportunidad grande, pero impresionante. Mucho más que con la época del atlantismo de Aznar. Mucho más. Si es absolutamente legítimo que Sánchez diga que él ve que España se debe de abrazar a China y a Teherán, por supuesto, y que debe de abandonar toda alianza con Estados Unidos, Israel. Es absolutamente legítimo. Y es absolutamente legítimo que Sánchez diga que hay que legalizar a 500.000 y que luego ya cuando vengan reagrupaciones, pues al final serán 1.500.000. Me parece legítimo. Pero lo que no es legítimo es que eso no se debata en el Parlamento y, en todo caso, si es un viraje tan grande dentro de lo que son las políticas de España, que convoque elecciones con un programa que contenga eso, o que haga un referéndum al respecto, porque está cambiando la población de España y está cambiando las estrategias de aliados que España ha tenido durante los últimos años. Entonces si no lo hace a través del Parlamento, porque además es que lo hace por decreto, la legalización lo que es política exterior, es que ni lo debate ni con sus socios. Marco, está cambiando. Está cambiando el país. Está cambiando, por la puerta de atrás. Federalizando el país porque le sale a él. Cambiando la nación. Un cambio cultural y demográfico tremendo. Los ejes de orientación de la política exterior de España, el cambio antropológico. Y no hay moción de censura, porque el PP le tiemblan las piernas a Feijóo. Es más, es que el PP apacigua el momento en que España reacciona, que es con la época de Ferraz, que la gente sale caliente. Ya la calentura se te va pasando. Ya es un lugar común, es un recurrente. Pedro Sánchez, no sé qué. Y es más, trata de reintegrarlo a lo institucional y de compartir lo institucional. Y pacta la justicia. Es que acabamos siempre igual. El PP es que la inacción colaborativa o algo así. Yo el otro día lo comentaba en las redes, es que estaba estupefacto. Es que el día en que mandan a juicio a Begoña Gómez por delincuente, 4 delitos distintos le imputa el juez. Sale en todos los medios del mundo, porque es que es muy llamativo. Hay un presidente de un gobierno, mandan a juicio a su mujer por corrupta. Ya de por sí es noticia, pero además es que el tío no dimite, o sea, doble noticia. Y Feijóo no puso ni un mísero tuit sobre el tema, pero ni un mísero tuit. Feijóo estaba contra Trump. Y con esto de Taiwán podría poner un tuit. Bueno, yo desde aquí, Alberto, ¿estás ahí? Oye, Alberto, por favor, con esto de Taiwán, muestra que el partido líder de la oposición, por lo menos líder a nivel numérico, muestra su disconformidad con las declaraciones de Pedro Sánchez y que apoyamos totalmente, pues a Taiwán y su independencia y que siga siendo pues el país que es. Pero, Alberto, escúchame, de verdad, haz algo de este tipo. No hagas solamente las cosas con un poquito de demora de las mismas que hace el PSOE. Vale, venga. Pausa publicitaria, seguimos. Bueno, aprovechando que tenemos aquí a alguien, pues hombre, que algo entiende de economía, don Marcos de Quinto. Me estoy quitando. Pues yo, a ver si me... Es que hay aranceles buenos y malos. Hay aranceles buenos y malos. Sí, porque yo he visto a la Unión Europea lanzarse en tromba como perros rabiosos contra Trump porque ponía aranceles.
Y entonces ayer veo, anda, leche, se han puesto aranceles del 50% al acero fabricado fuera de Europa, la Unión Europea, y ya, claro, he cortocircuitado. O sea, los aranceles son buenos o malos dependiendo de si los pone Trump o von der Leyen. Está muy bien, ¿no? Exactamente, estos son von der Leyens. Y eso es una maravilla. Es una hipocresía absoluta la que existe. Pero bueno, ellos están haciendo exactamente lo mismo que hizo Trump. Luego, de alguna manera, están legitimando todo lo que Trump ha hecho para manejar los aranceles. Esto es importante porque el discurso que al final queda es que a Trump le gustan los aranceles. No, a Trump no le gustan los aranceles y no le gusta que pongan aranceles a los productos americanos. Pero para conseguir quitar esos aranceles a los productos americanos se ve obligado a devolver la misma medicina a aquellos que se los ponen. De manera que te pongo los mismos aranceles que tú me pones a mí y ahora nos sentamos a negociar para quitarlos. Eso es lo que él ha hecho con los aranceles, no porque él le encante poner aranceles, sino simplemente es su estrategia para conseguir que quiten aranceles sobre productos norteamericanos. Y de hecho, en el caso de Europa, a los productos norteamericanos no solamente les tenía puestos unos aranceles muy superiores a los que Estados Unidos ponía a los productos europeos, sino que además Europa es especialista en barreras no arancelarias. Entonces, si te dicen, no, es que la carne no puede tener este nivel de antibióticos, la carne americana, porque la marroquí te puede venir con cualquier nivel de antibióticos. Y entonces, claro, eso es una barrera no arancelaria. De esa manera, no hace falta poner aranceles a la carne norteamericana, sino simplemente impido que se importe. Y lo mismo en cualquier otro tipo de cosa. No, es que esto, si no, las botellitas no llevan el tapón no sé qué, no sé cuántos, no se pueden importar. O si esto no sé qué. Entonces es así. Entonces las barreras no arancelarias de Europa son bestiales, porque tenemos de esas un montón, porque si no, ¿qué haría toda la gente en el Parlamento Europeo? De barreras arancelarias. Yo tengo gas, resulta que lo tengo en gas natural licuado, lo tengo más barato que tú. Y entonces tú coges, puedes ponerme un arancel para que mi gas sea más caro que el tuyo, o puedes hacer otra cosa, que es decir, porque el planeta sufre, vamos a prohibir que se use un betacaroteno de mamarrucillos en la fabricación del gas natural licuado, con lo cual mi gas natural licuado resulta que no lo puedo vender en tu mercado por tu legislación ecologista, y tú dices, no, por los mamarrucillos, claro, dices, no, pero yo no te estoy poniendo aranceles. ¿Cómo que no? Me estás poniendo unos aranceles encubiertos, forzando unas legislaciones que impiden vender mi producto en tu tierra, ¿no? La cuestión de arancelaria a mí siempre me ha generado mucha... me ha irritado, porque por lo que decía don Marcos, hay mucha hipocresía y mucho fetiche con la palabra, ¿no? Las cosas geniales de Trump, que dice tariff, arancel, es mi palabra favorita del inglés, por encima de amor. Porque ha sido una forma de disuasión también. Pero nunca se pone un arancel, está contra el comercio. Hombre, ahora podríamos decir que está liberando el estrecho de Hormuz para el comercio, pero ¿por qué? Entre otros motivos, también había causas financieras y tal. ¿Por qué? Se supone que había una política de intentar devolver la vía industrial a Estados Unidos, por ejemplo. Bueno, que había algo interesante ahí, un interés que era de fondo en el que no se entraba, ¿no? Ya con el arancel bastaba para demonizarlo. Bueno, recordemos que Ronald Reagan, que liberalizó la economía, pero Ronald Reagan puso aranceles, por ejemplo, a Japón, a las motos, a las Honda, ¿no? Para salvar y desarrollar pues no sé si eran las Harleys. Y luego hay aranceles que se ponen también con condiciones de, bueno, tenéis que instalar una industria aquí, que también eso Trump lo está intentando, decir, bueno, fabricad aquí las cosas, ¿no? Es decir, bueno, que son herramientas económicas que per se no son malas, yo creo, ¿no? Sí, hay cosas que yo creo que lo que nos está produciendo eso de la guerra de Irán es un poco que Europa despierte, y espero que despierte, porque hay cosas muy importantes. Primero, hemos aprendido que es vital tener soberanía energética. Y esto es principal antes que nada.
Y soberanía energética pues pasa, pues oye, pues por abrir la mano con el tema de nucleares e incluso térmicas, como Alemania está haciendo, porque de verdad térmicas que se pudieran instalar en estos momentos en Europa supondrían prácticamente nada respecto a todo lo que son gases de efecto invernadero. Y por cierto, el CO2 es el 0,04 de la atmósfera. Hubo épocas en que era el 15%. En el periodo carbonífero, el CO2 en la atmósfera era el 15%, y gracias a eso pues se crecieron las selvas, los bosques y todo. Esto lo saben no los meteorólogos, los geólogos, porque se hacen perforaciones en el Ártico y en la Antártida, perforaciones muy profundas donde sacan cilindros de hielo, donde hay condensadas burbujas del aire de entonces, de hace miles y miles de años. Y se analiza para saber cómo era la atmósfera en aquella época. Entonces, si nosotros bajáramos del 0,04 de carbono, de CO2, al 0,02, morirían las plantas. Podríamos tener un problema. Yo, gracias a eso, por eso yo suelo tener coches diésel, y además trato pues, de utilizarlos bastante para simplemente que es el alimento de las plantas, y porque a mí me interesa mucho la naturaleza, y por eso yo trato de no utilizar coches eléctricos, sino todo lo contrario, coches diésel, para echar CO2 y ayudar a la vegetación. Es como echarle miguitas a las palomas. Tener un coche diésel es como echarle a las plantas su alimento, que es el CO2. Los coches eléctricos de estos que vende Sánchez, que ha ido a China a vender o a comprar, porque yo creo que generalmente no vende nada, no consigue que vendamos más cosas en China, sino cada vez que va allí vuelve para hacernos la campaña de publicidad de los coches eléctricos, que por cierto se ha quemado una factoría tremenda ahí en China mientras él estaba. Imagínate la humareda que ha salido, como para tener un coche eléctrico en el garaje de tu casa y de tu edificio y que se te queme el edificio. Pero bueno, en fin. Es que Sánchez es gafe. Sí, ha sido llegar a China y un macroincendio en una fábrica de coches eléctricos. Pero bueno. Cuidado con las presas en el río Amarillo, no sea que revienten o algo por el estilo. Sí, hay que descarrilen los trenes, que también eso le puede suceder. Lo que sí es decir que nosotros necesitamos esa soberanía energética, también por otro lado necesitamos una soberanía militar a nivel de defensa, y por supuesto necesitamos una soberanía alimentaria. Y eso es básico, y eso nos lo ha enseñado en estos momentos la guerra de Irán, y nos tenemos que preparar para ello. Para estos temas que sí son estratégicos, pues sí se pueden entender ciertos aranceles o lo que sea para conseguirlo. Porque... Marco, eso también, por ejemplo, Sánchez ya dijo que el ejército mañana europeo. Es decir, el problema de Europa es como previo de definición, de soberanía ya, pero ¿quién es el sujeto? Es decir, con esta Europa en la que la Comisión te quita gobiernos, te pone gobiernos o te presiona, a ver quién quiere un ejército europeo. Sí. Yo desde luego no... Un ejército europeo que no nos vaya a defender Ceuta y Melilla, o que no nos vaya a defender Canarias, o lo que sea, pues es bastante peligroso. Además, todas estas tocanaricillas de Sánchez al gobierno norteamericano, pues es muy curioso, porque el gobierno norteamericano en estos momentos lo que se sospecha que Sánchez podría hacer, que Trump podría hacer, y que está amenazando con ello, es en salirse de la OTAN. Si se sale de la OTAN, el tema es que la OTAN no se sostiene, porque financieramente toda la burocracia, todos los gastos que hay de la OTAN, pues no sé si más del 50% lo sostiene el presupuesto norteamericano, por lo cual si ellos se van, se ahorran todo ese dinero, y no creo que pueda en estos momentos ser sostenido por el resto de países. Pero porque lógicamente Estados Unidos no puede echar a España de la OTAN no se la puede echar, pero se puede ir a Estados Unidos, y una vez que se va a Estados Unidos, pues es muy lógico que Estados Unidos trate de tener unos aliados en el terreno de defensa, unos aliados fiables para ellos. La OTAN, que es el Tratado del Atlántico Norte, se crea pues después de la Segunda Guerra Mundial en un entorno donde geográficamente es muy importante, porque los misiles tienen determinado alcance y lo que son los movimientos de tropas. Pero en el mundo actual la parte geográfica importa menos. Lo que importa es la fiabilidad de tus aliados. Y si yo fuera a Estados Unidos, y supongo que Trump lo estará pensando, es una posible alianza. Imagínate que pudiera tener con Marruecos, que pudiera tener con Israel, que pudiera tener con Reino Unido, incluso que podría tener con Japón o con Taiwán.
Y en el este de Europa. Sí. Y esa alianza que podría hacer Estados Unidos, pues imagínate la situación en la que estaría España, donde perderíamos todo control de información sensible, porque lógicamente Estados Unidos, Israel cortarían todo el suministro de información a España. La situación en la que estaríamos, donde las bases, bueno, Morón posiblemente se la lleven a Rumanía o se la lleven a Marruecos, y Rota tardaría más en sacar las bases de aquí, y que en una situación donde Marruecos tuviera la tentación, viendo la debilidad de España y la debilidad de este gobierno aislado, donde los únicos que tenemos es el Grupo de Puebla y los 4 gatos que van a venir a Barcelona para esta internacional comunista que lidera Sánchez, pues en una situación de ese tipo, ¿qué respaldo íbamos a tener? ¿Iba a salir en nuestra ayuda a Francia? Si se le ocurre en estos momentos a Mohamed VI entrar en Ceuta y Melilla, o si se decide en estos momentos hacer explotaciones en aguas jurisdiccionales de Canarias para sacar el petróleo que nosotros nos negamos a sacar. Vamos a ver, esto es en la situación en la que nos está dejando Pedro Sánchez a los españoles. A él le da igual. El dinero que se va a llevar, y además ahora viendo que el fin se le acerca, posiblemente acelere todo lo que son los fondos de la ECID para sacarlos de España. A él le da absolutamente igual, porque él sabe que no va a vivir en España. Él sabe que o vive en España pero en prisión, o se va a marchar para pasar el resto de sus días fuera de España. Y lo que nos sucede a los españoles le da igual. Es la reencarnación de Godoy. Sí. Godoy nos llevó a la invasión francesa precisamente porque quería asegurarse un futuro para cuando saliera del gobierno, es decir, cuando muriera Carlos IV, y para ello no dudó en vender a España a Napoleón a cambio de que le nombraran rey en algún sitio fuera de España donde no le alcanzara el largo brazo de la justicia. Sánchez no es tonto, es malo, es malvado, pero no es tonto. Sánchez sabe que en España se le odia, se lo ha ganado a pulso, se le odia, y él en reciprocidad yo creo que odia a los españoles, y él va a decir, mira, yo os voy a dejar esto hecho un erial, os voy a meter aquí un montón de extranjeros, todos legalizados, me voy a poner a China para que me deba favores China y vete a saber dónde al final acabo, me voy a llevar todo el dinero que pueda a través de la ECID y os voy a decir, allá nos va a hacer un corte de mangas a todos y nos va a destruir el país. Y eso está pasando delante de nuestras narices, por lo cual espero que la sociedad tenga una reacción. Desde Sociedad Civil Española estamos preparando, no puedo decir todavía fecha, pero estamos preparando una macro manifestación, una macro marcha que haremos posiblemente en el mes de mayo. A ver si viene ahí todo el mundo. Bueno, ¿qué pausa publicitaria? No, todavía no. Vamos a... ¿Qué prefieren ustedes hablar? ¿De cómo en todos sitios este gobierno nombra gente carente de los más mínimos conocimientos necesarios para desempeñar su labor? Me refiero a que ahora Sánchez acaba de nombrar, eso es un requerimiento, para dirigir la AEMET a un tío que no es que no tenga una titulación en meteorología o en física o en ingeniería, que no tiene ninguna titulación. Eso sí, parece ser, el que miraba hacia otro lado mientras los de Forestalia hacían guarrerías con las renovables en Aragón. No hay ninguna otra agencia de meteorología de los países de nuestro entorno que no esté dirigida por un técnico. Aquí ponen pues a alguien fiel. ¿Prefieren hablar de eso o prefieren hablar de cómo ya hay voces en Francia pidiendo la suspensión del espacio Schengen por la regularización de Sánchez? Hombre, yo creo que el segundo tema es muy interesante. La reacción, la reacción europea contra Sánchez se ha convertido en una persona célebre ya en el extranjero. Verdaderamente es una figura política. Y me acuerdo, vi el tuit que es la exclamación de Rupert Lowe, el de Restore, el inglés, que decía traición, ¿no? Ni siquiera está en la Unión Europea. No, para Europa es un enorme problema la regularización española. Porque cuando han bajado los niveles de inmigración, nosotros, pues en línea con lo que comentaba Marcos, ¿no? El aceleracionismo de Sánchez, decir, bueno, yo voy a poner en esta dirección en la quinta marcha el ritmo y bueno, Schengen yo creo que está ya un poco roto, ¿no? Ya venía bastante en solfa, ¿no? Yo creo que eso desde luego es Merkel quien se lo carga. Pero no sé cómo en Europa, de la que es capataz Sánchez, cómo van a tomarse esto, porque
nosotros todavía, y es la única cosa que puedo esgrimir, es que bueno, hay parte de estos regularizados que son hispanoamericanos, etcétera, y que hay una integración más fácil, pero para el resto de Europa, cuando los países están poniéndose muy serios ya. Pues yo soy más mal pensado que usted. Yo estoy convencido de que Sánchez ha hecho este movimiento de acuerdo con Macron y con Merz. Porque Macron en Francia y Merz en Alemania tienen el problema de que ya no pueden fomentar la invasión migratoria como querían, porque se les está revelando el votante. Con lo cual, ¿cuál es la forma de saltarse eso, pero sin... Que te lo haga el imbécil de Sánchez? Es muy interesante, pero yo creo que tenemos que hablar de la regularización en sí, de los argumentos, cómo estamos viendo claramente que es una motivación económica, empresarial, de un cierto tipo de crecimiento, y cómo ha servido para que la izquierda ha servido para ponerle un envoltorio humanitario a esta cuestión, pero que la causa finalmente está en el tipo de crecimiento, Y yo creo que es ahí donde hay que y entrar en argumentos y en argumentaciones económicas. Mira, el tema de regularización. Yo he vivido en algunos países de Europa, y cuando he tenido personal, vine de Tailandia, que había estado viviendo allí, me fui a Alemania, me traje gente de servicio de Tailandia, y ellos cada X meses, al no tener la residencia, tenían que marcharse de vuelta a Tailandia y volver y regresar, mientras regularizábamos su situación. Una de las pruebas de buena voluntad del que quiere ser regularizado es, vale, tomamos sus datos, regrese a su país y ahora nos hace de manera legal la instancia para entrar dentro de España. Le vamos a tener en consideración los meses que usted ilegalmente ha estado aquí, pero ahí recoge todos los documentos. Si no tiene para el billete de vuelta, se lo pagamos nosotros, y ya desde allí ahora hace los trámites legales para entrar legalmente. Y vamos a darles prioridad a todos los que estaban aquí ilegales, pero regresando a sus países. Lógicamente no estoy hablando de refugiados que pudieran tener riesgo de su vida, sino lo que son emigrantes económicos. Entonces cogeríamos a muchos senegaleses, cogeríamos a muchos que regresaran, y desde allí ya nos marchan toda la documentación, tienen una carta del gobierno y ya vienen de forma legal. Pero sácalos primero para volverlos a meter. Y de esa manera ya ves cuál era su país de origen, cuál es todo, cuáles son sus tal. Porque eso, para mí, sería el paso que demostraría buena voluntad por parte del inmigrante ilegal, y el Estado cumpliría con ellos, diciéndole, vuelva usted de nuevo a salir y ahora entre por la puerta decente. Y le damos prioridad. Esa es la mejor manera de legalizarlos. Pero ¿por qué no lo hacen así? Yo no me lo explico. O sea, si tú quieres, en Estados Unidos lo mismo. O sea, en Estados Unidos tú vas, y si estás legal, llega un momento que te vence la visa, tienes que volver a salir y tienes que volver a entrar. Hagámoslo. Y ya te digo, le pagamos el billete, porque yo no digo que muchos de ellos no tendrían, pero volvemos a saber ya su punto de origen, vuelve a su país de origen y ya entra por el consulado y entra de manera normal. ¿Qué manera mejor de legalizarlos que decirles que hagan ahora de nuevo la cola bien con prioridad? Bueno, más allá del cómo se haga, de la legalidad o ilegalidad o regularidad o la irregularidad del inmigrante, es la cuestión de ¿qué supone meter 1,5 millones de personas en un país? Sí, sin informe de impacto económico e impacto en la calidad de los servicios. No, exacto, es que la cuestión con la inmigración es, incluso vamos a asumir que fuera necesario, pero las consecuencias no se han conocido. Se está empezando en informes universitarios, trabajos, es decir, el impacto en el mercado de la vivienda. Es que toda ley tiene que tener un anexo de un estudio de impacto económico. Yo como español, ¿qué gano yo con el hecho de que si lo primero que va a pasar es que va a bajar el salario? ¿Qué gano yo con el hecho de que metan 1 millón de personas? Y esos argumentos no se han tenido. Es decir, para mí es una cuestión distributiva, conflictiva dentro y ese debate es el que se ha caído constantemente, poniéndole el señuelo humanitario a una cuestión que ya lo dijo Sánchez Llibre el otro día. Necesitamos no sé cuántos.
Pues los necesita él, perfecto, pero vamos a ver, si nosotros en estos momentos tenemos una... Pues que pague. Si, Pues sí. si lo necesita, que Eso, subvencione, que lo que pague. Yo sugeriría que indemnice a la gente. ¿Cuántos que pague. hospitales necesitamos más? ¿Cuántos médicos Claro. necesitamos más? ¿Cuántas enfermeras necesitamos más para absorber 1,5 millones? ¿Cuántos colegios colegios? necesitamos más? Entonces, todo eso, ¿Cuántas viviendas ¿cuánta necesitamos? policía necesitamos más para absorber esta gente? Dimensiónalo, haz un estudio económico de decir, este es el decreto ley y este es el estudio económico que acompaña ese decreto ¿Cuánto ley. vas a ganar? Porque ¿Vas a te ayudar a te financiar diluye. todo lo necesario? Porque Claro. la sanidad, los colegios y la educación que nos hemos dado entre todos nosotros, pues de repente entra 1,5 millones más de personas que lo van a utilizar. Oye, no digo yo que no, pero vamos a ver, eso lógicamente va en detrimento del nivel de servicios de los que actualmente estamos. Entonces, ¿cuál es el plan que hay para aumentarlo, para por lo menos que no baje el nivel de servicio? ¿Cuántos hospitales más? Pues eso no te lo hacen, porque no te hacen este estudio, porque les da igual si saben que van a salir del gobierno en 2027 y si retrasan las elecciones en 2028. Si les da igual, si van a vivir en República Dominicana, que les da igual, que se van a cargar España, que dice, oye, me odiáis a mí, pues yo vais ahora a enteraros de lo que os voy a dejar aquí detrás. Punto, es esto lo que está sucediendo. Bueno, yo creo que invocamos a nuestros compañeros, si tienen a bien venir a darnos la opinión de los oyentes sobre lo que hoy planteábamos en la pregunta. Yo les planteo a ustedes la pregunta antes de que llegue doña Carmen. ¿Ustedes qué quieren hacer con la OTAN? ¿Ustedes serían partidarios de mantenerla como está? ¿Serían partidarios de refundarla? ¿Serían partidarios de disolverla o no tienen una idea clara? ¿Qué votarían ustedes? Yo, es que claro, eso quien es de Estados Unidos realmente. Y yo creo que se readaptará, se transformará. O sea, refundarla, ¿cree usted? Sí, yo creo que se adaptará a las nuevas necesidades, a la nueva tecnología, a los nuevos peligros, problemas, a la nueva realidad geopolítica. Y eso es lo que yo creo que pasará. ¿Y usted qué cree que habría que hacer? Yo creo que efectivamente se refundará y bueno, y lo que tiene también bastante urgencia de refundarse o de eliminarse es la OMS y por supuesto la ONU. Hay muchas cosas que nos hemos acostumbrado a convivir con ellos, pero han dejado de ser operativas. Y eso realmente hay una inercia. Yo creo muy que grande con esto. La OTAN hay que refundarla, la ONU directamente cerrarla, la Unión Europea también refundarla. Y de paso Televisión Española, ¿eh? Doña Carmen Carbonell, ¿qué dicen? Pues don Luis, nuestra audiencia coincide con esto que están diciendo en esta mesa. El 68% de los encuestados... ¿Cuánto? 68% de los encuestados dice que debe refundarse. Hay un 24% que dice debe disolverse. Un 24% que 24 dice directamente disolverse. Hay un 5% que no lo sabe y hay un 3% que dice que está bien como es. Don Luis, yo he visto una fotografía de Javier Solana con uno de nuestros contertulios, con Jesús Truchuelo, nos la ha mandado y ha dicho que bueno, que en fin, que es una fotografía histórica, que luego ya ven ustedes cómo derivó el tema de Javier Solana y la OTAN, lo ha recordado usted a las 7 de la mañana, desea que el célebre OTAN de entrada no, hasta pues terminar liderándola, ¿no? Sin ir más lejos. Al menos no se compró un piano como Narcís Serra, ¿no? Bueno, es que además en esa foto histórica también estaba, si no me equivoco, Barrio Nuevo, en esa foto después del referéndum, dando la información concisa y concreta sobre cómo habían sido los datos, ¿no? Esa participación. En fin, voy con las publicaciones de YouTube. Lola FS dice que todo en este mundo que nos ha tocado vivir tiene que refundarse, empezando por los partidos y los políticos. Julio Pérez dice que la OTAN, la ONU y demás agencias son nidos de parásitos, plutócratas que cobran millonadas y nunca resuelven los problemas mundiales. En Twitter, Patricia CGDH dice que más que mantenerla tal cual, el debate real es cómo modernizarla para que siga siendo eficaz, cohesionada y equilibrada en un mundo más inestable que cuando se creó, con un entorno mucho más complejo. Alguien que se hace llamar Español Fernández dice que hacen falta normas muy claras, con aportaciones también claras, y el que no pague, pues que se vaya a la calle. Y un dato que nos recuerda Fundador VC 7002 en el chat de YouTube, que dice que a Sánchez no le invitan a nada de la OTAN porque le consideran un infiltrado. Acuérdese usted, don Luis, que hubo un momento en el que se pensaba o se decía que Pedro Sánchez iba a terminar liderando la OTAN y, pues mira, y ahí lo tenemos en la Moncloa. Yo mal de muchos. creo que la cosa es peor. No es que le consideran un infiltrado, es que le consideran un imbécil, simplemente.
Pero bueno, es mi sensación. Gracias, doña Carmen Carbonell, por traernos la opinión de los oyentes. Un placer, don Luis. Muchísimas gracias. Si pudiera decir a aquellos que nos están escuchando por la radio y no nos ven por la televisión que Carmen Carbonell cada día está más guapa. Muchas gracias, don Marcos. Qué alegría, qué suerte. Esto de... Vendré más a esta mesa de tertulia. Bueno, gracias, don Marcos de Quinto. Gracias, don Paco Santas. Muchas Lean gracias. siempre a Hughes en Gaceta. Es que todos sus artículos son no sé, como las victorias del Atleti de Madrid, poesía pura. Pues infrecuentes. Qué malo es. Nada, no lean nada de lo que escribo. Exacto, retira lo dicho. Gracias, don Paco Santas. Bueno, ponemos punto final a la tertulia con don Paco Linares, que nos quiere recordar algo pues que a algunos se les olvida o fingen que se les olvida. El dinero público no nace público. El dinero público nace del trabajo privado. Eso de que el dinero público no es de nadie, que decía aquella, en fin, no. Nace de los que curran. Buenos días, don Paco. Gracias, querido don Luis del Pino. Ayer me sentó como una patada en los mismísimos atributos las declaraciones de Bolaños y del resto de ministros. Por cierto, Bolaños y el resto de ministros solo tienen una cosita en común: el amor por la pasta gansa. Según creo, ahora deberían estar pensando en la limpieza de los azudes, que son esas presas de rastrojos y ramajes que se forman en barrancos, en cauces de torrentes. También deberían de estar pensando en limpiar los cortafuegos y veredas. ¿Para qué? Para evitar los fuegos del verano y la pésima circulación del agua en invierno. Pues no, con nuestro dinero que pagamos a la fuerza vía impuestos, no sabemos qué hacen, porque no hay presupuesto. Entonces, como no hay presupuesto, hacen lo que les da la gana. Y en cambio se dedican a criticar la justicia. Miserables ministros, dejen a la justicia en paz. Creo, señor Bolaños, que el artículo 463 del Código Penal castiga de 3 a 6 meses de prisión o multa de 6 a 24 meses a quien, citado legalmente en un proceso penal con reo en prisión, no comparezca sin causa justa, provocando la suspensión del juicio. Si me equivoco, que me corrijan. Y creo además que en el artículo 464 del Código Penal se castiga a quien usa violencia o intimidación para influir en un denunciante, testigo, perito o profesional del derecho, como abogado, fiscal. ¿Para qué? Para alterar su conducta en un proceso. Si no estoy en lo cierto, que me lo aclaren. Es que es muy diferente ser asesor o, entre comillas, funcionario a dedo, cierro comillas, que ser funcionario por oposición. Los primeros trabajan para los políticos y los segundos, con sus oposiciones en regla, trabajan con los políticos, no para los políticos, con los políticos. Pero no les deben absolutamente estos últimos nada a esos políticos. Mañana más y mejor. Punto final.